esto es unos diagramas de Meiner justamente. ¿Cuándo tiene sentido que uno se preocupe de esto pensando, mire, es de un tipo SCAN, yo tengo que usar categorías de lógica, criterio, etcétera, propios de un tipo SCAN, y cuando no? ¿Qué significa la palabra SCAN? Es una mala palabra de origen nórdico, noruego, sueco, por ahí. ¿Por qué? Porque claro, cuando ellos estaban trabajando mineral y se encontraban con esto, y ellos trabajaban a mano, ¿no es cierto? No tenían explosivos, ninguna de esas cosas. Se encontraban con esta roca que no la podían romper. Entonces la expresión de rabia de ellos era scarn. Así que esa es la verdad. Entonces uno dice, bueno, pero eso me dice que la palabra scarn es esencialmente un término minero. ¿No es cierto? Hay gente que está explotando cosas que hay ahí. Si uno quiere, cuando uno, y eso tiene que ver un poco con lo que hemos visto, con lo que tenemos acá, ¿no es cierto? El scan es, en cierta manera, un fenómeno de tipo metamórfico. Bueno, y ahí podría usarse la terminología propia de la zona de contacto metamórfico, no habría para aquella usar una terminología distinta. Pero ahora, ¿qué diferencia al scan de un fenómeno metamórfico tal? Que los fenómenos metamórficos, por lo menos en su acepción más pura, más purista, implican un grado de metasomatismo muy bajo, ¿no es cierto? Esencialmente el metamorfismo, por definición, es isoquímico. Metamorfismo sentido estricto, ¿no es cierto? Lo que los petrólogos metamórficos llaman. Isoquímico, se supone que es la misma roca que se recristaliza y toda la cosa. Entonces, y en el scan, en cambio, ¿qué tenemos? Tenemos este intrusivo que teníamos la serie original, se metió este intrusivo, crea esta aureola, ¿no es cierto?, térmica en torno, se produce la escarnificación de la roca y después vienen las soluciones hidrotermales que la mineralizan. Hasta acá el interés económico es cero. Entonces, ahora acá viene la cuestión interesante, ¿no es cierto? Esas soluciones hidrotermales que se sobreponen a este fenómeno original del scan, se superponen. Entonces, estas soluciones... Ahora, acuérdese usted, geología económica. O sea, ustedes le llaman acá igual a ese curso, ¿no? Ya. Digo, siempre es un nombre raro, ¿no es cierto? Geología económica no es un término como lo que uno usa en petrología o en mineralogía, o sea, esos son términos sencillos, lógicos, etc. Geología económica sí me está diciendo dos cosas que son distintas, ¿no es cierto? Uno, el interés económico de las cosas y el otro, la geología. Entonces, se usan aproximaciones a cada término que son mixtos, ¿cierto? Entonces, por eso, hay una aproximación a la geología económica que tienen algunos especialistas, que se llama el tipo Old Petrology, petrología de mena. Y ahí ese es un enfoque más científico, ¿no es cierto? En que se dice, mire, olvídense de los yacimientos, entonces, aquí las menas son rocas como cualquier otra, entonces la vamos a tratar. Pero la petrología de menas no se ha impuesto ese criterio, ¿eh? Entre medio está los depósitos minerales. Pues. Cuando a mí me tocó participar cuando nosotros creamos la carrera de ingeniería civil allá en la Universidad de La Serena, entonces a mí me gustaba más el término de depósitos minerales, entonces yo le había puesto al curso depósitos minerales. Y después los ingenieros de la zona dijeron, que participaron también en alguna discusión, dijeron, no, pero es que eso no lo van a entender, qué sé yo, geología económica. Bueno, geología económica entonces es una cosa en que ¿se acuerdan? Yo creo que cuando ustedes conversamos en la primera parte, se decía, ¿qué es lo que es un pórfido de cobre? Pues? Los pórfidos de cobre son yacimientos de cobre, ¿se acuerdan que decían, no, pues, ¿de qué son yacimientos? De azufre, ¿no es cierto? Son de azufre, que tienen cobre y otras cosas. ¿Por qué yacimientos de azufre? Por dos razones. Primero, porque la cantidad de azufre que hay en un pórfido de cobre es mucho más grande que la de cobre. Bueno, pero eso no es lo importante en yacimiento, lo importante es la concentración. Bueno, veamos ahora qué está más concentrado, ¿el cobre o el azufre? El azufre también. Ya, pero a nadie se le ocurriría decir que un pórfido de cobre es yacimiento de azufre. Entonces, siempre estamos con ese doble criterio, ¿sí? Bueno, y ahí entonces se metió esta cosa y se formó la mineralización. No, claro, o sea, la mineralización en yacimientos tipo scan es una mineralización metasomática que se sobreimpone al fenómeno de metamorfismo de contacto generador del scan. Ya, pero cuidado porque ahí también estamos en otro lío. Y el otro lío son las betas, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un scan con betas de granate y toda esa historia, entonces es medio raro porque ahí en realidad es un metasomatismo también.
¿no es cierto? Entonces parece que el scan mismo ya involucra un cierto grado de metasomatismo. Los scan, este tipo de scan. En un metamorfismo de contacto sencillo no debiéramos tener betas con scan. Pero acá es más complejo, tenemos mucho más juego de fluidos y cosas. Ahora, esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Acá están diferentes tipos de yacimientos, tipo scan. Entonces, acá, por ejemplo, de wolframio, esto es persantita y almandino, grosularita, andradita. Recuerda que los granates están formados por un catión trivalente y uno divalente, el catión trivalente 2 veces, el bivalente 3 veces, ¿de acuerdo con eso? O sea, y acá los piroxenos, ¿no es cierto? Y la johansenita, este es el piroxeno de manganeso. Y entonces los de zinc plomo, ustedes ven que están acá, ¿no es cierto? ¿No? Son los que se acercan más a los valores de piroxeno con manganeso. Fíjense ustedes, acá hay un pórfido de cobre, con un pita ahí, esta rotación. Acá hay una secuencia estratificada, y ahí hay una zona con yacimiento tipo scan, acá. A una cierta distancia incluso de ese intrusivo, pero siguiendo perfectamente el nivel que está ahí. Y ustedes ven que eso se produce allá, pero no se produce para este lado de acá. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos esta zona, aguas arriba, o sea, remontando en contra del buzamiento, están los cuerpos. Esto es en Nevada, en una zona que se llama Copper Canyon, un sistema de scan. Y entonces acá se hizo una zonación de los distintos metales que hay, el intrusivo, ¿no es cierto? Y acá están las rocas carbonatadas. Y entonces hay una primera zona con cobre, cobalto, manganeso, plomo, níquel, después empieza a disminuir hacia acá. Y en cambio, a medida que nos vamos metiendo hacia el lado de la caliza, van aumentando arsénico, bismuto, cadmio, manganeso, plomo, zinc, y los tipos de ¿cómo se llama?, de granate, ¿no es cierto? Acá tenemos un asunto que tiene que ver con los epitermales, y el agua subterránea. Entonces acá tenemos una beta, aquí dice una beta con sulfidización alta o baja. Bueno, y aquí viene la beta llegando a superficie, ya. Y acá se encuentra entonces con esta zona ya de la mesa, de la tabla de agua, digamos, entre la zona badosa y la base del nivel freático, que ahí corresponde, por supuesto, un cambio en permeabilidad de la roca, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte ya tenemos caolinización. Bueno, ¿por qué? Porque lógico, la roca se oxida, se liberan hidrogeniones, ¿se acuerdan? Y los hidrogeniones, tal como veíamos antes con los piroxenos, cuando tenemos hidrogeniones, también tenemos acá hidrogeniones, más, por ejemplo, KL, SI3O8, por ejemplo. Esto va a dar potasio, más SiO2, más arcilla, ¿no es cierto? Y esta arcilla que se genera acá, dependiendo de la concentración que haya de hidrogeniones, será una arcilla de carácter caolinítico o una arcilla de carácter esmectítico. Caolinitas son las arcillas estas con... Eso la arcilla, ¿ustedes se acuerdan o no? Lo vi. Ese es un punto que es interesante, porque tiene harta aplicación. Mira, las arcillas son minerales que están formados de, podríamos decir, niveles tetraédricos y niveles octaédricos. Los niveles tetraédricos están formados en torno a átomos de sílice. Tienen sílice y oxígeno, y los oxígenos se distribuyen en torno a los átomos de silicio como en forma de un tetraedro, un cuerpo de 4 caras, ¿no es cierto? Y los grupos octaédricos son aluminio, y en torno a los aluminios los oxígenos se distribuyen como en los vértices de unos octaedros. Hay dos tipos de arcilla. Las caolinitas son TO, 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 etc. Después tenemos estos son las caolinitas. Lo mismo que también usa diquita el nombre a veces. Y después tenemos las esmectitas o bomborionita, el mismo nombre. Esos son O, T, O, O, T, O. ¿Qué pasa? Que en las caolinitas, las uniones entre una capa y otra son fuertes. Entre las uniones entre T y O son iguales. O sea, son
Por lo tanto, son arcillas cerradas, apretadas. En cambio, estas otras me quedan igual, me quedan juntos grupos del mismo tipo. Y por lo tanto, en estas arcillas esmectíticas hay zonas de debilidad, donde se encuentran los dos sándwiches estos que hay, ¿no es cierto? ¿Qué se desprende de eso? En primer lugar, que estas arcillas tienen una tremenda capacidad de cambio de base. Y después que tienen una capacidad muy grande de absorber agua. En Estados Unidos los grandes problemas geotécnicos que hay es con las esmectitas, porque las esmectitas en los suelos, cuando llega agua de lluvia, se hinchan, ¿no es cierto? Entonces eso produce en los cimientos de las edificaciones problemas. Y eso estos suelos expandibles, son las principales, son pérdidas económicas mucho más grandes que los sismos en Estados Unidos. Que los sismos ocurren una vez de vez en cuando, ¿cierto? Bueno, y la minería, ¿qué cosa? En la minería es un tremendo problema cuando ustedes van a trabajar minerales en pila. Porque si esos minerales en pila incluyen arcillas esmectíticas, van a tener dos problemas. En primer lugar, que pueden chupar agua, ¿no es cierto? Y expandirse y cerrar la pila. Peor aún todavía, se tragan el cobre. E incluso hay veces en que la ley de cobre que se calcula, ¿no es cierto?, no toma en cuenta que parte de ese cobre está metido dentro de la esmectita y forman incluso arcillas de cobre. Entonces, ojo, si a ustedes les toca, o en la empresa, hay un proyecto que incluye licidación en pilas de minerales oxidados, enriquecidos en calcosina, etcétera, etcétera, ver si ahí efectivamente hay arcillas esmectíticas. Que las arcillas esmectíticas son... Ahora, ¿cuándo se forman arcillas esmectíticas? En condiciones. Si son arcillas de tipo de meteorización normal, en clima semiárido. Y si son de alteración hidrotermal, en condiciones de baja acidez. Baja acidez. Si la acidez es fuerte, se forman caolinitas, como la que tenemos acá. Esa es una caolinita. ¿Se fijan ustedes por qué? Porque este sistema... Acá venía esa beta con azufre. Llegó acá y ahora ese azufre se oxida por la presencia ya del agua subterránea, ¿no es cierto? En consecuencia vamos a tener toda esta zona acá con silicificación, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿qué pasa arriba de esto? Peor todavía, ¿no es cierto? Acá encima de esto estamos en la zona ahora vadosa, que se llama. Zona vadosa es la zona que hay entre el nivel de agua subterránea y la superficie. Y en esa zona el agua está de paso, podríamos decir. Y hay un montón de oxígeno metido en todos los poros de la roca, en la fractura y todo esa historia. Por lo tanto, acá tenemos una zona de muy fuerte lixiviación ácida. A veces también estas zonas de lixiviación ácida no se generan por soluciones hidrotermales, sino que, yo pienso que puede ser el caso acá, sino que porque cuando se oxida el H2S y se forma el SO2, ese es el gas que sube. Y cuando ese gas interactúa con agua y oxígeno, forma ácido sulfúrico. Entonces uno puede tener lixiviación ácida no partiendo de una solución hidrotermal, sino que partiendo también de una fase gas. Y eso es bien importante, porque en esas conbarbalitas que les mencionaba hace un rato atrás, cuando les decía esas vetas con arcilla, ¿no es cierto? Nos planteamos el problema, el tema ¿qué serán estas conbarbalitas? Son soluciones de carácter, o sea, es una zona de tipo ácido sulfático hidrotermal. Si era así, debajo de las conbarbalitas podíamos esperar a una cierta profundidad yacimientos de oro, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Hay mucho evento de oro asociado a eso. Pero si era producto del SO2 solamente que había subido, entonces no cabía esperar yacimiento de oro, por lo menos no en esos niveles, porque una fase gaseosa no me va a transportar oro en esa condición. Entonces, ¿cuál era el criterio básico? Presencia de pirita. Si hay pirita, entonces tengo que pensar, sí, había solución hidrotermal, ¿no es cierto? Pero si no hay pirita, tengo que pensar que es el efecto de fase gaseosa. Entonces, estas son las lixiviaciones. Fíjate, siempre lixiviación ácida. Acá tenemos también una terraza de sinter. ¿Qué es lo que es el sinter? También se habla de sinter carbonatado. Pero acá estamos hablando fundamentalmente de sílice. Y ahora, ¿qué hace ese sinter ahí metido? Este viene de acá, ¿se vieron ustedes? Es probable que sea... Claro, porque aquí puede haber toda una zona en que se lixivió la roca y como hay agua subterránea, ¿ya? Tenemos una zona vadosa, pero esta cosa en el fondo se va para acá. Entonces, sílice que se liberó ahí, llevada por la misma agua subterránea,
se puede precipitar en esta parte, como esa terraza, una terraza formada ahora por soluciones ricas en sílice, que van precipitando la sílice a medida que avanza. En muchos casos, ¿no es cierto?, el asunto viene así y se precipita así. Es como la relación entre un pórfido de cobre y un exótico, ¿no es cierto? El pórfido de cobre se forma porque el agua viene para arriba ya, y la zona de oxidación todo está en la vertical. Pero acuérdense ustedes que se puede también formar un exótico por soluciones que se mueven lateralmente, siguiendo la pendiente, ¿no es cierto? Este sería, como podríamos decir, un sinter exótico, porque no se formó a partir de abajo, sino que se formó lateralmente. Ustedes ven que esto sigue la pendiente, ¿no es cierto?, la terraza de sinter. Acá no tenemos una fuente abajo, sino que la fuente puede ser esto en parte, y no sé, también podría haber algo acá que colaborara de esta misma solución que pasó ahí. Pero yo pensaría más bien que esta zona de acá es la que generó la terraza de sílice que se fue llevado por el agua subterránea y la metió. Entonces sería una especie de sinter, como le digo, sinter exótico. Bueno, acá abajo un magma, las soluciones hidrotermales que salen, ¿no es cierto?, por exsolución del magma. Aquí dice, se forman volátiles ácidos por ebullición del fluido ascendente. Parece que los fluidos están siempre en ebullición. ¿Por qué? Porque cada vez, a medida que vamos más arriba, disminuye la presión, ¿no es cierto? También disminuye la temperatura. Pero el efecto presión es más importante en este caso. Y esta cosa llega hasta la base acá del nivel freático. Es decir, que acá tenemos una zona de mayor permeabilidad, toda esa cosa. Y entonces ahora empieza la interacción entre este material y el agua meteórica, que a su vez se ha calentado también por esta interacción. Finalmente, acá tenemos el nivel del agua subterránea, ¿no es cierto? De acá para arriba, la zona con... Y acá se puede entonces generar esa zona fuertemente meteorizada que habíamos visto antes, ¿eh?, con arcilla y todo eso. Por otro lado, el nivel freático también controla la zona de enriquecimiento supergeno. Ustedes sobre el nivel freático, o sea, bajo el nivel freático no tienen la zona que se llama de cementación, ¿no es cierto?, de sulfuros, de cobre, se enriquecen. Pero para tener oxidados, tiene que ser acá arribita. Y acá tenemos alteración algílica avanzada. ¿Qué quiere decir alteración algílica avanzada? Quiere decir kaolinita y quiere decir alunita, ¿no es cierto? Ahí es un tema interesante. Fíjense ustedes, nosotros tomamos los silicatos. Imagínense que nosotros partimos digámosle un feldespato potásico o albita, lo mismo, ¿no es cierto? Una plagioclasa, unas hidrogeniones. ¿Qué se nos puede formar acá? Especialmente la plagioclasa, en realidad. Se nos va a formar sericita, ¿no es cierto? Si le agregamos más hidrogenión a esto, que nos va a formar arcilla más SiO2. Si le agregamos más hidrógeno todavía, ahí se nos va a formar, en este caso ya, alunita, ¿no es cierto? Alunita. ¿Qué son las alunitas? Sulfato de aluminio, potasio, en fin. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura del feldespato primero es destruida por hidrogeniones y forma una mica, ¿no es cierto?, que ya es un estado de ordenación distinto. Esto es estable a menor temperatura. Entonces lo que se llama una alteración de tipo retrógrado. Una alteración, acuérdense ustedes, puede ser de progrado, como en un scan a mayor temperatura, o retrógrado, como en este caso. Ahora sí está con hidrógeno. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tenemos una arcilla. Ya, pero sigue todavía existiendo la estructura básica del silicato, ¿eh? Solamente que ahora esto tiene un grado también de menor temperatura. Ya, pero más hidrógenos todavía. Ahí sí que se rompe. Y entonces el aluminio que hasta ese entonces había estado dentro de la estructura de esto, ahora se libera y queda convertido en un sulfato de aluminio. Entonces este es el grado más alto de alteración. Cuando tengo kaolinita y alunita, tengo lo que se llama una alteración algílica avanzada. Cuando tengo kaolinita solamente y morionita, puedo tener alteración algílica intermedia. Cuando tengo sericita, tengo lo que se llama la alteración cuarzo-sericítica o fílica. Pero fíjate, todo esto va liberando sílice, todos estos procesos. Esa misma, ¿no es cierto? Quiere decir que el oro tuvo un excelente servicio de transporte hasta allá. Cuando se encontró con el problema de la oxidación, se fue de un viaje para abajo. Que es como el caso opuesto a esas otras vetas en que uno tiene 1000 metros, ¿no es cierto?, de continuidad con las mismas características, etc. A mí es un misterio, ¿eh?, cómo se fue. Da la impresión de que son sistemas que tuvieron una vida larga de circulación, ¿eh?,
más profundo, no pueden haber tenido grandes gradientes, porque el caso que usted relata es el caso ideal, porque uno tiene la explicación, sale justa con la teoría y todo, ¿no es cierto? Ahí, esas vetas largas, esas vetas así, ¿no?, que se dan en la cordillera de la costa, tenemos unas vetas, pero profundas, ¿no? Claro, y todo igual, o sea, no cambia la ley, no cambia el espesor, que se ve que son limpias, son curiosas, pero la que usted dice funciona perfecta con la teoría. Claro, que sí que fue muy bueno, ese sistema de transporte del oro fue óptimo, ¿no es cierto?, en perfecto equilibrio, hasta que se encontró con una zona de perfecto desequilibrio, y ahí el oro se precipitó. Pero es que es lo mismo si uno tiene un pasaje, porque digamos que eso es como el asunto de cuando uno tiene un pasaje en tren o en avión. Si yo voy a Nueva York, por ejemplo, yo no me bajo en Lima, ¿no es cierto? O sea, es porque voy a Nueva York, esa es la idea, el avión que viajé anoche iba a Nueva York. Pero el oro va a tender a quedarse ahí mientras tenga las condiciones para quedarse. O sea, mientras no pierda, qué sé yo, el contenido que tiene de bisulfuro, ¿no es cierto?, mientras la temperatura se mantenga y todo eso, lo lógico es que siga siendo transportado. Es como los placeres aluviales, ¿cierto? Mientras dan las condiciones, el oro se va a seguir moviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produjo una pérdida de pendientes, y ahí precipitó. Si a uno le dijera, mire, ¿qué prefiere usted para un sistema mineralizador cualquiera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el caso ideal? Yo diría, el caso ideal es ese, ¿eh? Porque quiere decir que todo el potencial mineralizador de ese sistema generó un yacimiento en una zona pequeña. Se produjo el máximo ahí entonces concentró todo lo que había. El otro sistema funciona siempre que hay tenido un tiempo enorme, creo yo, para funcionar y todas las otras cosas. Así que, mientras, yo digo, lo óptimo es que el sistema de transporte sea excelente, ¿no es cierto? Y que ese excelente sistema de transporte con equilibrio, se vea en un momento determinado absolutamente desajustado. Entonces ahí toda la carga precipita en un lugar. Entonces con una cantidad de mineración no tan grande, pues se puede hacer un yacimiento de buena ley. Aquí tenemos dos tipos de situaciones, ¿no es cierto? También son yacimientos de tipo... Esto es un entendimiento de un yacimiento, o sea, sencillo, de un Carlin, ¿eh? Como decir, mire, podemos tener un Carlin toda vez que un sistema hidrotermal intersecte a una formación de carácter carbonatado, carbonoso, en fin. Entre paréntesis, hay una zona que es re interesante, que es la analogía que uno hace entre los Carlin y los sistemas estos de obtención de oro por cianuración, ¿no sé? ¿Cómo se cianura el oro? ¿Qué necesita uno para cianurar oro? Necesita tener, primero que nada, un medio que sea razonablemente oxidante, ¿no es cierto? Un acomplejante. Cianuro es exactamente lo mismo que el ion HS. Fíjense ustedes, el cianuro, ¿por qué disuelve al oro en la pila? Porque forma un complejo, un ion metálico complejo. Pasa por la pila y ¿qué hace con el oro después? Lo hacen pasar por carbón activado. Y el carbón activado tiene un doble rol. Por una parte es un sistema catalítico de una gran superficie interna, ¿no es cierto?, el carbón activado. Pero por otro lado también es un sistema reductor. Entonces, lo que hace el Carlin es lo que hace el carbón activado con la solución de cianuro. El cianuro equivale al HS. Es el sistema acomplejante. Y el carbón activado que equivale a la caliza carbonosa que tenemos ahí ese nivel. Cuando dibujaron la caliza para no complicarse la vida, pusieron ladrillitos así horizontales. En realidad no son horizontales, ¿no es cierto? Si eso lo dibujara bien uno, tendría que hacer estas cosas, tendría que seguir la línea esta, ¿no es cierto?, paralelo acá. ¿Por qué les digo eso? Porque da la impresión de que esta misión fuera transgresiva con respecto a la caliza, y no, pues. Esta misión va siguiendo el horizonte de la caliza. Lo que hablábamos antes, que las calizas no son homogéneas, que tienen distinto la micrita, hay montones de fases distintas. Se ve que acá hay un horizonte más favorable al reemplazo y todo. Además, no está por pura caliza, es caliza con lutita, carbonosa, etcétera, ¿ya? Y el efecto materia orgánica no es igual tampoco. Ahí se formó la mineralización. Ahora, toda esta cosa podría seguir más arriba. Si quedó algo de oro, a lo mejor se puede formar hasta betas más arriba, ¿no es cierto? Ya, pero ¿y acá qué es lo que pone acá? También se podría formar, ¿no es cierto?, una mineralización más abajo. Entonces podríamos tener acá esta otra roca
que ya no es directamente la caliza, sino que una gruta calcárea, ¿por qué no un yacimiento de un horizonte más abajo? Claro, y después, ¿por qué no también mineralización controlada por zonas de fractura más abajo? Tengo que pensar, si tengo un yacimiento acá, no tengo un manto de cobre, por ejemplo, puedo estar contento, ya lo exploto. Pero ¿qué es lo que viene más abajo? Lo estoy perdiendo, a lo mejor unos 100 metros más abajo en la secuencia estratigráfica hay algo más grande todavía, porque ese yacimiento tuvo que pasar por ahí primero, ¿no es cierto? Entonces lo que había más abajo, eso puede ser mejor que lo que tengo. Cuando nos hizo el curso a nosotros, se llama Marín Rodríguez, se llama, un profesor fregado era, nosotros no lo podíamos, estábamos desesperados con él cuando éramos alumnos, pero después nos dimos cuenta que lo que nos había enseñado se nos había quedado, pero grabado así. Bueno, la cosa es que dentro del curso nos contó que él asesoraba a un minero. Entonces le dijo, hombre, pero usted tiene que, preocúpese de explorar hacia abajo. El hombre gastó cualquier cantidad de plata explorando hacia abajo. Y a todo esto se metió en más deuda de las que podía y fue a parar a la cárcel, siguiendo las recomendaciones de él. A todo esto, finalmente sí encontraron el otro yacimiento. Había otro yacimiento tal como él les había dicho. Solamente que económicamente no andaban las finanzas de él al principio, pero después sí se arregló todo y encontró eso. Entonces la idea es que cuando uno tiene algo, siempre pensar que hay hacia arriba, que hay hacia abajo, que hay hacia el lado. No quedarse con lo que uno tiene nada más. Fíjense ustedes, a veces a los geólogos les cuesta convencer a los ingenieros. La historia es de Anaconda, el distrito en Butte, Montana. Los geólogos les costó convencer a los ingenieros que gastaran en sondaje para buscar posibles zonaciones. Y al final, sí, una vez que lo convencieron, aparecieron los yacimientos y cosas. O sea, hay muchas veces que ustedes no van a contar con que alguien le diga, y después está la rutina, ¿no es cierto? Y tal, para que tenemos esto, que nos preocupamos. Hay casos de distritos, tipo Scan, por ejemplo, yacimientos de oro, tipo Scan y otras cosas, que un yacimiento, por ejemplo, han pasado por él 3, 4 compañías y no se deciden, hacen sondajes, no se deciden. Ya, finalmente alguien se decide, lo compra. Después que lo compró, entonces dije, bueno, echemos una última mirada alrededor a ver si encontramos algo. Se encuentran con algo mejor que lo que habían comprado, dentro del mismo distrito, claro, con lo que también lo adquirieron, ¿no es cierto? Entonces, hay un caso en Estados Unidos en que el nuevo yacimiento era tan bueno que incluso se desarrolló primero que el que ellos habían adquirido. Entonces siempre esa mentalidad de pensar para el lado. Exótica se descubrió por casualidad, un pórfido de cobre del orden debe ser unos 600 millones de toneladas, y de buena ley, y entonces lo descubrieron. ¿Por qué? Porque tenían un problema con aguas que estaban perdiendo, y entonces hicieron unos sondajes, ahí estaba el exótico. Y lo mismo pasó en Salvador y en otros lados, diciendo que los exóticos eran conocidos desde antes. Así que eso se trata de desarrollar siempre esa mentalidad tridimensional y pueden ser de sistemas de cizallas sencillas, ¿no es cierto?, a sistemas que pueden ser bastante complejos, como el que ustedes ven acá, en que se intersectan sistemas de falla y después el sistema se comporta como una verdadera, lo diríamos casi como un rompecabezas, ¿no es cierto? Pero ahora, según los movimientos que se produzcan, por ejemplo, un tipo de cizalla simple, imagínense ustedes tuvieran una pareja de fuerza, que iba para allá, estaba para allá, y se mueven. Entonces cada una de las piezas se va a desplazar con respecto a la otra, que es lo que están mostrando ahí. En algunos casos vamos a tener situaciones de, a ver, voy a hacer un mono mejor acá. Bueno, lo que les decía, esto de la cizalla simple, la cizalla pura. La cizalla pura, la cizalla simple, perdón, supone que funciona un sistema como este. Si lo que yo tengo inicialmente es la represento por un círculo. Una vez que las fuerzas estas están actuando, y tengo además una componente de presión acá, este círculo se me va a convertir en un elipse, ¿no? Entonces, en este elipse es como un alargamiento así. El efecto de todo esto es como si tuviera una fuerza actuando así. Esto equivale a una cizalla pura en esta dirección. El eje se va haciendo cada vez más inclinado y la diferencia es esto se va haciendo más chico acá y más largo. Bueno, entonces en estas condiciones yo voy a tener acá una serie, puedo tener fallas
de este tipo asociadas a, ¿no es cierto?, a esta componente. Después puede tener fallas de fracturas de alargamiento, incluso pueden ser fallas normales de clase en esta otra posición, todo ese tipo de cosas. Entonces, a medida que esto se va alargando, cada una de estas piezas va como girando, o sea, se van desplazando una con respecto a la otra, que es lo que ocurriría ahí en esa. Entonces se van a generar zonas en extensión y zonas en compresión. Y las zonas que se van a mineralizar en un momento determinado, por supuesto que van a ser aquellas zonas que están en extensión. Entonces yo puedo tener un sistema de fracturas que en un momento no tiene mineralización, mientras otro se mineralizó, pero en una etapa distinta, una etapa que cambió la repartición de los esfuerzos, puede ser que se invierta la situación. Acá abajo, ¿qué es lo que tengo? Esta es la típica historia de estos yacimientos de Australia, ¿no es cierto?, tipo Bendigo, en que tengo plegamiento, y ese plegamiento genera zonas extensionales por diferencias de comportamiento de la roca. Quedan espacios acá en la parte de arriba o sea, en los ejes de los anticlinales, y también pueden quedar, aquí no aparece, pero también pueden quedar en las partes de abajo, en las bases, los sinclinales. Y también se pueden producir acá en las paredes de estos sistemas. Ahí. Y desde luego estas van a ser las zonas también que van a albergar mineralización. Son yacimientos de tipo mesotermales o de oro. Ya, es lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Yacimientos tipo Bendigo, con este tipo de mineralización. Esto es de Nigli, si no me equivoco, claro, es Nigli. Entre paréntesis, Nigli fue profesor de Amstutz. Estudió con Nigli, era un famoso petrólogo suizo, me parece. Aquí tenemos acá un magma que está cristalizando. Esto es lo que queda por cristalizar. Esto es lo que ya cristalizó. Entonces lo que tenemos en esta parte del diagrama es la parte sólida ya, y acá la parte que todavía está líquida. Y la temperatura está acá. Entonces, a medida que la temperatura va bajando, cada vez más material se va haciendo sólido y menos líquido va quedando. La otra mitad del diagrama que nos está mostrando qué ocurre con la presión del sistema. Pero esta es una presión que está dada esencialmente por la fase fluida, o sea, la fase gaseosa, podríamos decir, volátil. Entonces, inicialmente la presión es muy pequeña porque en la etapa, cuando el magma todavía está, la mayor parte de él cristalizado, o sea, está todavía líquido, entonces los gases, todo eso están distribuidos dentro de la masa de magma. Por lo tanto, no ejercen una presión grande porque están... Ya, pero a medida que el magma va cristalizando, cada vez más va a ir aumentando, diciendo, la presión, porque aquellos volátiles, agua principalmente, que estaban en esa zona que ya cristalizó, ahora fueron expulsados de ahí y están en la fase líquida solamente. Eso llega hasta una especie de casi máximo, que es la etapa pegmatítica, y después sigue hasta acá. Este es el valor más alto, la etapa neumatolítica, que es el mayor valor de presión de fluidos, de volátiles en un mar. Y después, ¿qué ocurre? Que esto ya empieza ahora a pasar de la fase gas a la fase líquida, a medida que el agua se va transformando en agua líquida. Entonces estamos acá en la etapa hidrotermal. Y por último, una etapa solfatárica. Singenético, ese es un término que no es exactamente un término de temperatura, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con las condiciones, porque por ejemplo uno puede tener una emisión singenética prácticamente de temperatura prácticamente ambiente, ¿eh? Y tener una temperatura más alta, por ejemplo, pongamos singenética, pongamos que es un tipo mar rojo, por ejemplo. En el mar rojo, en el fondo del mar rojo, se están depositando ahí, hay sedimentos que provienen en parte de África principalmente, ¿no? Ya, pero al mismo tiempo, como se está abriendo el mar rojo, también circulan soluciones de agua, de la misma agua de mar que se meten adentro y salen. Ya, yo me imagino que eso serán unos 200 grados. Y ese material llega arriba y la precipitación, ¿no es cierto? Esto ocurre cerca de la superficie, o sea, la presión sería la presión del mar ahí, ¿eh? Como por ejemplo en una dorsal submarina donde se están formando emisiones singenéticos asociados a estas chimeneas negras, sería la presión hidrostática, por ejemplo, de 4.000 metros de agua, ¿eh? Eso sería. Pero este diagrama sí está hecho esencialmente para la cristalización de magma,
para ese tipo de situaciones. Entonces tengo un magma que empieza a cristalizar. Es decir, es el caso de, por ejemplo, un pórfido de cobre. El pórfido de cobre, yo diría que está, como, empieza por esta zona más o menos, ¿eh? Que entre paréntesis, un pórfido de cobre, tengo que pensar yo, ¿qué es un pórfido de cobre? ¿Un yacimiento es hipotermal, es mesotermal o es epitermal? Entonces, depende, ¿no es cierto? Si se trata de la zona potásica es hipotermal. Si se trata de la mineralización cuarcericítica, qué sé yo, es mesotermal. Pero también en un pórfido de cobre voy a tener alteración hidrotermal más tardía que va a ser epitermal en términos de temperatura. Acuérdense que ahí hay otra cosa otra de las contradicciones de la geología económica. El término epitermal, mesotermal, toda esa cosa. Mesotermal no tiene problema. Hipotermal y epitermal tienen problemas. ¿Por qué razón? Porque estamos juntando dos términos distintos, ¿no es cierto? Cuando yo digo epi, ¿qué quiero decir? Superficial, ¿no es cierto? Cuando digo termal, estoy hablando de temperatura. Entonces, uno puede tener una situación, digamos por caso, uno puede tener un yacimiento en que, bueno, aquí está la superficie, ¿eh? Y se emplaza un intrusivo acá abajo. O sea, después hay un intrusivo que llega hasta ahí, otro que llega hasta ahí. Entonces, cada uno de estos va a crear su propio isoterma, ¿no? Entonces yo puedo tener la misma isoterma, la puedo tener acá a esta temperatura, a esta altura, como la puedo tener ahí. No es un asunto estricto la relación entre la profundidad y las temperaturas. Pueden estar a diferentes niveles. Entonces son esos términos así que yo diría ambiguos o complejos, ¿no? Epitermal, mesotermal. Bueno, acá estaba un poco en eso, ¿no es cierto? Bueno, pero esto representa nada más que situaciones de fugacidad. ¿Se acuerdan? Fugacidad. Fugacidad es un término termodinámica, el concepto de fugacidad se refiere fundamentalmente son presiones parciales corregidas. En el fondo presión. Quiere decir entonces que a medida que estamos hacia acá arriba, ¿no es cierto? Estamos con presiones más altas de azufre, y hacia acá, hacia la izquierda, hacia la derecha, presiones más altas de oxígeno. Luego son logaritmos y son negativos, ¿no es cierto? Entonces es más alto menos 30 que menos 42, pues aquí es más alto menos 6 que menos 18. Y entonces, en el caso 1 tengo porfio temprano, que es decir, la etapa esencialmente potásica del pórfido. En el 2, ya más tardío. Zona 3, bonanza y metales básicos. El envolvente, ¿se acuerdan que teníamos en la mañana? Pórfido de cobre abajo, después la zona de metales básicos, después los epitermales. La fuente termal es lo último, acá arriba. Y se fijan ustedes que esto ¿cómo se llama? Va creciendo hacia acá y también hacia acá, pero esta parte se hace, por ejemplo, el azufre empieza a ser bien importante en esta zona de arriba. Acá tenemos lo mismo para minerales de cobre. Acá tenemos las fugacidades de azufre y las fugacidades de oxígeno. Pero hay una cosa que también es importante, ¿eh? Es que cuando uno, por ejemplo, tiene hematita y magnetita, y eso hay una serie hoy día con el cuento de los IOCG, bien interesante eso, los mismos yacimientos de hierro. ¿De qué depende que yo tenga, por ejemplo, en una zona hematita arriba y más abajo magnetita? Uno podría decir, depende de la fugacidad de oxígeno, ¿no es cierto? Porque claro, hematita tiene más oxígeno que la magnetita, por lo tanto yo debo esperar que mientras más arriba esté, más probabilidad tengo de tener hematita que no magnetita, que es menos rica o sea que el hierro tiene una valencia distinta y además tiene más oxígeno. Acá por cada 2 fierros hay 3 oxígenos y acá por cada 3 fierros hay 4 oxígenos, ¿sí? Esta es más oxigenada que esta. Pero también influye la temperatura. O sea, si ustedes tienen la misma fugacidad de oxígeno y cambian la temperatura, van a tener magnetita a más temperatura y hematita a menos temperatura. Así que influye la temperatura también, no es solamente asunto de la fugacidad de oxígeno. O sea, las dos cosas influyen, pero si uno hace un gráfico en que coloca la fugacidad de oxígeno y la temperatura, tiene que ver que los dos factores favorecen a menor temperatura y a mayor oxígeno. Las dos cosas me hacen tener hematita más que magnetita. Esto es en la parte más alta del sistema. Esto es fuentes termales, ¿eh? Estos son campos geotérmicos, perdón. Esto en Broadland, creo que esto me parece que es Nueva Zelanda, no estoy seguro, pero creo que sí. Temperatura a 160 grados.
Acá tenemos una serie de distintas fases minerales. Es lógico, a mayor fugacidad de oxígeno, voy a tener de esta forma sulfato y todo. Si tengo pH más bajo, quiere decir que tengo más hidrogeniones, por lo tanto en vez de tener SO4 voy a tener HCO4, ¿no es cierto? SO4 más hidrogenión, HSO4. Y acá la magnetita. O sea, ustedes ven que también en magnetita ahora influye el pH. O sea, el pH más alto favorece la magnetita sobre la pirrotina. Bueno, pero también ahí influye el asunto del azufre y todas esas otras cosas. En realidad esto tiene que ver con oxígeno y eso, ¿no? Pero también acá, por ejemplo, pirita y pirrotina, ¿se fijan ustedes? La pirrotina en un ambiente más pobre en oxígeno. A pesar de que no se trata de minerales oxigenados, ¿se dan cuenta ustedes? Porque todos son sulfuros. Sin embargo, en condiciones de menor fugacidad de oxígeno, se favorece la pirrotina. Nosotros tenemos en diseño tipo SCAN, por ejemplo, tenemos mucha pirrotina en vez de pirita. Pirrotina y arsenopirita. ¿No? Aparecen los dos minerales como asociación. Bueno, y acá están mostrando la relación de temperaturas con las interacciones, ¿no es cierto?, en que oxígeno atmosférico con los gases que vienen de abajo por ebullición y las reacciones que se producen. ¿Aquí qué dice? Una típica historia, ¿no es cierto? Un sistema de falla que se ramifica hacia arriba. Y ramificarse implica las dos cosas, ¿no? ¿Por qué se ramifica? Bueno, porque estamos más cerca de la superficie, por lo tanto hay menor presión. Y después que entonces, al haber menor presión, también se facilita el que se genere mayor ebullición, etc. Pero acá ya venía el asunto también con una cierta ebullición. Empieza por acá y ahí ya se hace fuerte. ¿Y qué dice? Diagrama esquemático para la mezcla de zona de fluido en la parte superior de un sistema hidrotermal en ebullición. En el centro del diagrama, aguas que contienen oro en ebullición. Se encuentran con aguas con ácido sulfática producidas sobre el nivel freático. Las aguas se mezclan y reaccionan precipitando oro. ¿Se fijan ustedes? Claro, porque es lógico, esas otras aguas son oxidantes. Entonces, al mezclarse con las aguas de carácter más reductor, que transmitían el oro en forma de sulfuro complejo, HS2, ¿ya? Entonces el oro precipita. Las aguas descendientes también alteran la pared de roca a caolinita, especialmente en el pendiente, en la pared del pendiente de la veta. Es claro, porque es lógico eso. El lado de la derecha del diagrama muestra la mezcla y reacción de los gases de producto de ebullición con aguas subterráneas, produciendo aguas neutrales ricas en carbonato sulfato, lo que vemos acá, ¿no es cierto? Si el agua de recargo es rica en hierro, la reacción con el gas H2S producirá pirita. Esto es lógico, ¿eh? Si hay hierro y nos encontramos con H2S, precipita inmediatamente la pirita. O sea, por lo cual podríamos encontrar un halo pirítico en torno al depósito. Pero esto en realidad, este halo pirítico es producto no tiene nada que ver con el yacimiento, sino que tiene que ver con el yacimiento solamente en términos del azufre que se libera lateralmente. Pero esta pirita viene de hierro, podríamos decir de origen meteórico, hierro producido por la disolución de minerales ferromagnesianos. Entonces el hierro es lo más importante del hierro es que el hierro tiene dos estados de oxidación, ¿cierto?, principales, que son el hierro 2 y el hierro 3. El hierro 2, por efecto del potencial iónico, que es la relación entre la carga eléctrica y el radio iónico, el hierro 2 no se hidroliza, pero el hierro 3 sí se hidroliza. Entonces, en agua subterránea que contiene hierro, lo voy a encontrar siempre como hierro 2. Y el hierro 2 migra fácilmente por el agua subterránea. Pero cuando el agua subterránea aflora en superficie, el hierro que venía como hierro 2, ahora se oxida a hierro 3. Y una vez que tengo hierro 3, el hierro 3 reacciona con 3OH y forma FeOH3.
y esto sí que se precipita. Eso es típico cuando uno está en zonas en donde hay actividad hidrotermal o zonas que están oxidando y uno ve unos manchones enormes de limonitas, por ejemplo. ¿Qué son esos? Son aguas subterráneas que afloran, ¿no? Aguas que traen hierro, y cuando el momento en que salen a la superficie, aguas que tienen cierta acidez, ¿no es cierto? Drenaje ácido incluso. Entonces forman eso. Acá en este caso lo que pasó fue que simplemente, como se estaba liberando H2S de acá y venía bajando hierro ferroso, como este que está ahí, cuando se encontraron se formó pirita, precipitó pirita. ¿Por qué hay baritina ahí? Debe ser, es que eso. Tanto en fluidos de cuenca, ¿no es cierto? ¿Ya? Como en aguas procedentes de la cristalización de magma, es muy probable que no tenga bario. De hecho, por ejemplo, las rocas nuestras, andesitas, basálticas, por ejemplo, son muy ricas, son bastante ricas en bario. Varios cientos de partes por millón de bario, son un elemento bien enriquecido. Así que de por sí, las aguas de cristalización solución hidrotermales van a ser ricas en bario. Pero son aguas de cuenca, con más razón todavía, ¿no es cierto? Porque el bario lo vamos a encontrar en las rocas sedimentarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, mientras no se encuentra con el sulfato, ahí sí que el bario su camino. El bario es un elemento alcalino térreo, ¿no es cierto?, bastante soluble, igual como calcio. Pero cuando el sulfuro que había asociado a esa se oxidó a sulfato, se agarra el bario y forma el sulfato de bario y ahí se quedó. El sulfato de bario siempre hay que pensarlo así como, yo pienso, o sea, en general en términos de un cambio de estado de oxidación, ¿no?, que hizo que el ion sulfuro que había se cambiara a ion sulfato. Entonces el bario. Ahora, ¿en qué tipo a qué se asocia el bario fundamentalmente? ¿No? Uno se pone de tipo polimetálico, plata, plomo. Ya, esta es otra historia que tiene que ver con el famoso tema del boiling. ¿Por qué el asunto de la ebullición es tan importante en esta cosa? Porque las soluciones hidrotermales, es obvio que la ebullición de una solución hidrotermal va a tener cambios grandes, pues, el agua de la solución está. Entonces, esa ebullición en principio debería depender de la temperatura y de la presión. Son los dos factores básicos. Pero también influye otra cosa, y es la salinidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos acá es cómo cambia la temperatura a la cual entra en ebullición una solución de acuerdo con la cantidad que tiene de cloruro, por ejemplo. Siempre estos gráficos hay que mirarlos manteniendo una variable quieta. Veámoslo en función de temperatura. Quiere decir entonces que nosotros, en función de la presión. Fijemos una temperatura, pongamos 200 grados. Quiere decir entonces que este sistema, el límite va a estar acá, ¿no es cierto? A esta profundidad pequeña. Deben que esta profundidad es pequeña. Aquí estamos estos son 500 metros, ¿ya? Estamos como a unos 200 metros. Ahí recién el agua entró en ebullición. Pero si tuviéramos, en vez de tener 2%, tuviéramos, ¿cómo se llama? 0,5%. Ahora ya cambió, ya. Mucho más abajo ya entró en ebullición, ya. Y si tuviéramos todavía, esto es la ebullición de CO2, el CO2 disuelto. Si tuviéramos 0,5, perdón, en realidad 0,5, ahora acá tenemos 0,5, acá había 0,2, este tiene más concentración, entonces, por eso que entró en ebullición más temprano, o sea, ¿no?, estaba más concentrado, el gas salió con más fuerza. Es como el agua gasificada. Si ustedes compran una botella de agua muy gasificada y la abren, qué sé yo, a 10 grados, cuando la abran va a salir toda la... Si compraron agua pero débilmente gasificada y la abren a 10 grados, va a salir suavemente, ¿no es cierto? Ese es un factor que influye. No, es que aquí lo que están viendo es a distintos niveles de una determinada, con una determinada concentración. Por ejemplo, olvidémonos de esta cuestión que está abajo, quedémonos con estas dos. Entonces, acá tenemos que con una concentración más grande de cloruro de sodio, el sistema se mantiene sin entrar en ebullición hasta a una presión más baja. Estabiliza, podríamos decir, al gas la mayor concentración de sales.
Igual que el agua, por ejemplo, el agua mientras más salina está, más le cuesta entrar en ebullición. Eso es lo que está viendo. Ahora, de qué relación hay entre la profundidad con esa es otra historia, ¿no es cierto? En general uno podría pensar que depende, porque a veces, por ejemplo, podemos tener estratos, niveles que sean muy salinos. ¿Por qué? Porque ahí el agua pasa por evaporitas, por ejemplo. ¿Ya? Tener arriba y más abajo, en cambio, tener un rato distinta y podemos tener una salinidad más baja. Si fuera una salinidad relacionada con un intrusivo, claro, nosotros tenemos que mientras más abajo estemos, más salino va a ser. Eso sí. Pero acuérdense que también pueden ser fluidos de cuenca, no solamente fluidos que salen de un intrusivo, también pueden ser fluidos de cuenca. Y lo otro, que mientras más salino sea, ¿qué otra cosa pasa también con una solución? Mientras más sales tenga, más mejores para formar complejos, porque una buena parte de los metales, todos prácticamente, forman complejos con soluciones cloruradas. El mismo oro lo forma, ¿no es cierto? O sea, de que el oro, la mayoría de los yacimientos que nos interesan están asociados al ion bisulfuro, pero también hay oro asociado a cloruro a alta temperatura. Bueno, entonces, las soluciones salinas tienen una enorme capacidad lixiviante además. Pasa por la roca en son salina, va a sacarle los metales que tiene y los va a transportar. Entonces, ahí la importancia que tienen estos brines, basinal brines, en la formación de yacimientos.